Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado él los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este 23º domingo del tiempo ordinario, la primera lectura nos propone el Señor a través del libro de la sabiduría unas preguntas, unos cuestionamientos acerca de quién puede conocer los pensamientos de Dios. ¿Qué podemos saber del Señor? ¿Qué podemos hablar nosotros del cielo? ¿Qué nos imaginamos que es el cielo? Y tenemos que siempre referirnos a la Sagrada Escritura. Primero, porque es la fuente de la revelación. Allí encontramos unas imágenes bellísimas, una boda, una cena interminable, la alegría de todos los santos que gozan de la eternidad, de que se esforzaron acá y viven la eternidad en recompensa, una vida santa y plena al Señor. Y encontramos que el ser humano es incapaz de conocer las cosas de Dios por sí mismo. La grandeza y la belleza de Dios nos quedan grandes. Dice el libro de la sabiduría: a duras penas podemos conocer cosas de este mundo, la ciencia de este mundo, a duras penas. Uno se pone a imaginarse el mundo submarino, los que han podido a lo mejor por debajo en un submarino o bucear, la maravilla que se esconde bajo el mar. Impresionante. Seres, millones de seres increíbles, colores, diseños. ¿Y cómo podernos imaginar un poco el cielo? ¿Cómo será el cielo? ¿Qué habrá ya que al hombre de bien tanto le atrae, tanto anhela? Porque en realidad el ser humano por sí mismo no le da para pensar. Si mucho, como dice el libro, aquí nos quedamos. Y nos contentamos con la belleza que hay acá, con los bienes que hay acá, con el oro, con las perlas, con la fama, con el lujo, las vanidades. No pasamos de ahí. Y saber que hay algo más. Y que ese algo más es definitivo y eterno. Y que a lo mejor nosotros que llegamos a poner la confianza en este mundo y en las cosas de este mundo y en las personas, todo eso va a caducar. Y que nos engañaremos a lo último. Saber que hemos acumulado, que hemos recogido, hemos hecho un altar para nosotros mismos. Y después, qué equivocado. Compartía mi director espiritual que
tardó 20 años construyendo y lleva 18 años desconstruyendo. Porque llegó a la experiencia de que la vida cristiana es despojarnos, no adornarnos. El mundo nos adorna, nosotros nos adornamos, nos maquillamos, las mujeres sobre todo se maquillan, nosotros no. Los aretes, las cosas, los lujos, las bellezas de este mundo, las cirugías, construyendo algo y al fin y al cabo llegar a la conciencia de que todo es vanidad, de que si no hemos puesto el corazón en el Señor, todo habrá sido tiempo perdido, que no vuelve y que le quedará el dolor a uno de no haberlo aprovechado, ¿sí? El Salmo de alguna manera nos ayuda con una expresión muy bonita: concédenos, Señor, ser sensatos del corazón, concédenos un corazón sensato para que aprendamos a calcular nuestros años. ¿Qué es la sensatez? ¿Qué es un corazón sensato? El que es capaz de meditar, el que es capaz de hacer un discernimiento, de detenerse, de no tomarse las cosas a la ligera y de sopesar qué es lo más importante, por encima de lo que nosotros podamos ver lo más bueno o lo mejor para uno. Supera la conveniencia. Un ejemplo de quien tiene un corazón sensato fue la Virgen. Meditó, utilizó su cabecita, todas las facultades que Dios le había dado, preguntó qué es lo mejor, por encima de una conveniencia. ¿Y cómo me van a tratar a mí de que voy a tener un hijo por obra del Espíritu Santo? ¿Cómo me van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué le va a decir a San José? Que esto fue por obra del Espíritu Santo. Claro, también Dios preparó el corazón de San José porque él tiene un corazón sensato. El corazón sensato es el prudente, el corazón justo, el corazón que hace las cosas según el pensamiento de Dios. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. La sensatez es esa transparencia de cara a Dios en nuestra vida. Vamos al Evangelio, que es más explícito todavía, más fuerte, más crudo. El libro de la sabiduría es un libro poético, artístico, utiliza unos signos, unas imágenes muy bellas. Así son todos los libros sapienciales, a través del arte, de la poesía, de las imágenes. Pero el Evangelio a veces dan el centro, donde nos duele. Cargar la cruz, no arrastrarla. ¿Cómo? Cargarla, no arrastrarla. Arrastrar. Es la ley de la gravedad, sabemos que arrastrar una cosa pesa más que cuando la cargamos. Y la mayoría, por no decir todos, porque hay algunos que sí se la asumen, la abrazan, la besan, la cargan. Y aunque es pesada, porque no le quita el peso, pero es más llevadera. Uno está más enredado arrastrando un bulto de cemento que cargando, echándolo al hombro. Por ejemplo, mire digámoslo así, la sencillez del Evangelio, o sea, la contundencia. Primero, se volvió a sus discípulos y les dijo: si alguno me quiere seguir, la palabra en griego es odio. Que odia a su padre y a su madre. Odiar en el término de que debo preferir un amor más grande a Dios que por ellos. Así empieza: padre y madre, esposa y esposo. Esto es muy serio. Preferir primero a Dios. Ahora, ¿qué nos va a decir Dios? Hay que hacer lo uno y lo otro. Hay que hacer lo uno y lo otro. Padre, ¿cómo hago? Mi esposo no me deja ir a misa, que porque tengo que ir con los niños, que tengo que llevarlos al colegio, que tengo que hacer la casa, que tengo que hacer de comer. Madrugue más. Porque en el fondo el Señor mismo lo vivió. Los de su casa serán los propios enemigos. Que decían que estaba loco. Los familiares fueron por Jesús
a la sinagoga de Cafarnaúm porque decían que estaba salido de sí, loco. Se burlaban de él. ¿Es que acaso de Nazaret sale algo, un profeta? Y ese no es el hijo de José, y sus hermanos no viven entre nosotros. Se burlaban. Y esa sabiduría, ¿de dónde se la inventó? ¿Quiénes fueron los paisanos que lo criticaron? Aquellos que quieran vivir una vida auténtica cristiana, en su casa encuentra la zancadilla. En todas las familias, algunos no tantos, pero en la mayoría van a encontrar zancadillas. Ahí va a estar esa cruz más talladora. Y a veces va a haber un obstáculo en la familia para unas personas que quieren responderle a Dios primero, y desde Dios, desde ese amor preferencial por Dios, está hablando directamente del primer mandamiento en el fondo del Evangelio. Preferir a Dios, posponer la familia, los amigos, los hijos, los hermanos, aún así mismo, así concluye la primera parte. Renunciarnos a nosotros mismos. Gustos, vanidades, pretensiones, metas humanas, aún a nosotros mismos. De hecho, ese egoísmo, esa idolatría nuestra, ese hedonismo, es lo que más obstaculiza a la obra de Dios en nosotros. Lo que no deja que Dios obre en nosotros es el egoísmo, es la soberbia, es que me tengan en cuenta a mí, es que yo soy el que mando, es que yo soy el que trabajo, es que yo. Y así terminan las peleas. Y es que usted no me entiende. Siempre lo mismo. Hasta que nosotros no le demos duro a ese yo, o dejemos que Dios lo aplaste, para preferir el amor a Dios, para preferir a Dios. En el fondo es preferencia por Dios. Porque o si no, no podemos ser discípulos de Cristo. Esa es la condición. Posponer todo lo del mundo, la familia, los hijos, los hermanos, las hermanas, las esposas, ponerlos por debajo a la hora de tener a Dios primero. Es una realidad muy cruda que hoy, el mundo de hoy ha cambiado el valor de este evangelio. Gracias a Dios la palabra no lo va a cambiar. Y algunos de la iglesia los podrán cambiar, algunos, pero en el fondo la iglesia siempre ha permanecido fiel, que lo primero es Dios. Que lo primero va a ser Dios. Que hoy ponen al ser humano aún por encima de Dios. A un animal por encima de un ser humano. Las riquezas de este mundo como si fueran lo máximo, que esto no es mejor dicho. Saber que nos vamos de este mundo cuando menos lo imaginemos. Y lo que hemos acumulado, ¿para quién quedará? ¿Dejaremos problemas o dejaremos principios que arraiguen en el corazón del alma, en los jóvenes, en los niños? Cada uno, al final de la vida, se sabrá en qué ha construido, sobre arena o sobre roca. Construir esa torre que habla el Evangelio es construir la santidad. Proponernos nosotros a pensar cómo voy a construir esa torre. Que humanamente nosotros no encontramos, digámoslo así, grandes cantidades y calidades de ladrillos para construir esa torre. ¿Por qué? Porque estamos llenos de mucha maldad, de muchas cosas que nos estorban a la hora de hacer esa construcción de la santidad. Construir la torre significa tomar mucha conciencia, adquirir un corazón sensato para saber en lo que me he metido. Yo no sé, y les puedo preguntar a los que están acá. Sé que fueron sus padres y sus padrinos quienes decidieron de ustedes ser católicos y bautizarlos. No fueron ustedes en el fondo. Pero sí les puedo decir que sí fueron ustedes y fui yo que quise recibir la confirmación. Eso es la constancia de que estoy de acuerdo con lo que mis padres y mis padrinos el día del bautismo hicieron por mí. Y entonces, ¿en dónde quedaron esos compromisos que nosotros mismos confirmamos queremos vivir? ¿Cuáles compromisos? ¿Cuáles son los compromisos bautismales? Las renuncias al demonio,
al mundo y a la carne. En esas tres cositas están encerradas, digamos así, la realidad del pecado en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué cálculos estoy haciendo? ¿Qué renuncias estoy haciendo para que la construcción, la obra de Dios, vaya echando cimientos? Entonces ahí empieza uno a... ¿Cómo es mi relación con el Señor? ¿En qué lugar ocupa en mi escala de valores o en mi horario de semana la Eucaristía? Que es de alguna manera la forma directa de tener a Dios presente. Y no se justifique, y no me justifico. Si nos empezamos a justificar, ya vamos perdiendo. Porque tiempo hay. ¿Cuántas Eucaristías al día en una parroquia? Es madrugar un poquito, que el domingo, quitarle una hora de sueño al domingo es duro. Pero qué rico ir a la mañana a la Eucaristía. Una. ¿Qué lugar ocupa mi familia? También, en un segundo valor, primero Dios, mi familia. En semana, claro, comparto. Trabajo, comparto un ratico en la noche. Si vi una realidad de una persona, perdió su bebé, una mamá que estaba muy sentida que sintió culpable de que su bebé se haya ahogado en una piscina. Porque dice, se quedó dormida en el sofá y se acusa porque decía, yo trabaja mucho. Y el momento que tenía para compartir con él, pues en un momento de eso se quedó dormido. Porque claro, el trabajo le absorbió pues, la mayoría de su energía. Ha sido muy doloroso. Ya, es que la he confiado al Señor. Pero hasta cuando pude hablar con ella por teléfono, es de otro país, ya 8 días yendo al cementerio sin dormir. Me lo abrían, se quedaba ahí todo el día, hasta que lo cerraran y así era su vida. 8 días, porque se ha sentido culpable. Claro, hay una realidad que nos incumbe a todos y tenemos que trabajar, tenemos que rendir a muchas cosas. Pero ¿cómo llegar a lo esencial? San Rafael Arnaiz Barón, un santo, llegó a decir: ¿cómo quitar de nuestra vida todo lo que no es Dios? Y esa obra se va viendo. Quitar de tu vida lo que no es Dios. Mire, nos puso un itinerario sencillo para la santidad. No es poner flores, velas, cuadros, arreglos, decorar, sino que quitar. En nuestra vida, quite el vicio, quitemos el pecado, quitémoslo, quitemos los adornos y va apareciendo la obra de Dios. No es poner, no es maquillarnos, digámoslo en el sentido de los halagos, de las alabanzas que nos dan. Quitemos todo eso y la obra va quedando. Porque qué dolor llegar al final de nuestra vida y decir, no he llegado a lo esencial. Cuánto tiempo mal invertido, cuánto desgaste por realidades que se quedan acá y que a veces generan el dolor y queda el cansancio y la enfermedad. Dice que el ser humano, un dicho de los sabios, nos dedicamos 60 años a trabajar, adquirimos enfermedades y los 30 años que nos quedan, los que puedan vivir hasta 90, tratando de buscar la enfermedad, el antídoto y la cura para la enfermedad. Y es una realidad. Duro. Y la vida es simple. Dice que Dios hizo la vida muy simple, muy sabia, muy perfecta, pero el ser humano la complicó. No la complicamos.
Pidámosle al Señor que de verdad queramos construir esa obra. Él quiere. De hecho, uno pide y ahí mismo Dios le da lo que uno necesita. Pida y se os dará. Llamen a la puerta y se les abrirá. Toquen y se les abrirá. Porque eso es lo que quiere la palabra de Dios. Que lleguemos a la libertad de los hijos de Dios. Que lleguemos a sentirnos realizados en esta vida. Quiero terminar, pero no puedo parar de contar una anécdota de anoche. Una experiencia conmovedora que todavía me tiene patinando. Venía en la autopista entre La Piñuela y la entrada a Cocorná y venía manejando y venía una moto, una Yamaha 100, una Crypto. Y veo a una persona, vi que era una señora, mal. Pues yo al mismo percibo, esa señora no va bien, o va desesperada, o tratando de adelantar en curva, adelantó una mula en curva y le pitaba a la mula, le pitaba como que reclamándole, o sea, ella estaba en un momento me la volví a encontrar, cuando vi que como que le pudo más y se abrilló casi a tirarse a un barranco. Pues yo inmediatamente había percibido que ella necesitaba ayuda. Me bajé con unos compañeros. La señora se quitó el casco, estaba ensangrentada sus labios, estaba bajo el efecto del alcohol, creo que alguna alucinógeno también. Se puso a llorar. ¿Usted por qué se atravesó? ¿Usted por qué está aquí? Si le acabé de decir a esa mula que me matara, que no quería vivir, ¿usted por qué está aquí? Me golpeaba el pecho. Yo dije, no sé, hace 10 minutos vengo viendo que usted va para allá y para acá. No sé, y se puso a llorar, se revolcaba en el suelo. Una señora que iba conmigo miró su bolso, llevaba alcohol. Tratamos de llamar a su familia, que fueran por ella, no hubo forma. Llamé a la policía, los bomberos, no hubo forma. Una cosa que uno se siente, ¿qué hago? Pero sabía que Dios me había confiado esa alma. Yo le decía, yo no me puedo ir de aquí. Yo no me puedo ir de aquí hasta que no esté una familiar con usted aquí. Yo no me puedo, porque Dios me la cobrará. Porque estaba decidida a quitarse la vida. El hecho fue que pues, decidimos subirla al carro. Iba una señora, gracias a Dios. La trajimos hasta Marinilla, hasta su casa. Y ahí empezó lo peor. Lo peor. Me tocó ver cómo llegando a su casa agrede a su esposo, a sus hijas, y se abalanzan contra ella también. Y ahí se armó una pelotera. Era propiamente como el infierno. Yo le decía, aquí no está Dios. Yo trataba de calmar a uno al otro. Eso fue, yo llegué aquí a las 11 de la noche, a las 5 de la tarde la recogí. Y fue algo, yo le decía, miren, aquí falta Dios, falta diálogo, falta paz, falta amor. ¿Por qué viven así? Fue duro. Pues yo estoy conmovido porque Dios le permite a uno eso para ver cómo es una vida sin Dios, una vida que se pasa en la vida trabajando, invirtiendo en cosas, en el mundo. Y un hogar destruido. Su esposo ahí la agredió también. Duro, fue algo conmovedor. Lograron, a lo último, hubo paz, hubo un momento de serenidad, recapacitaron, ella se calmó. Pero ¿qué vi eso? ¿Qué vi? Que decían, íbamos a misa antes. Dejamos de tener a Dios en el centro. Y hoy mire lo que vivimos. Muy conmovedora la escena, yo estoy conmovido, iban 4 compañeros conmigo y de verdad que yo me sentía como Dios quiere salvarnos y cómo nosotros nos resistimos, cómo Dios va detrás de una sola alma y lo que puede hacer por una sola alma y se resiste. Nos busca, no vaya a ese lugar, no llame a esa persona, no la llame, no le marque, no le mire, no le dé, no le mande, no desee. ¡Viva en mí! Y el Señor, yo sentía en mí como la impotencia. Dios quiere salvarnos a todos y nos resistimos.
Porque llegó un momento de agredir a otra, a la compañera, agredirla porque no la dejamos bajar del carro, porque pensamos que le íbamos a hallar para otro lado. Entonces yo decía, en Dios hay, en lo que ponemos a Dios, mire, porque nos resistimos a querer hacer nuestro propósito, a cometer nuestras maldades, a vivir en ese estado. Y Dios quiere darnos la paz. Yo le dije, les dije el mensaje, dijo, si ustedes vuelven a Dios, aquí habrá paz, aquí ustedes podrán vivir el cielo, no el infierno que están viviendo, yo les dije. Pero me sentía así en esa, cómo Jesús sale por cada alma, cuánto vale un alma para Él, para que sea de su redil, para recuperarla, para sanarla, para salvarla, para decirle, hay algo más grande por lo que vale la pena luchar, por lo que vale la pena fatigarse, por eso sí. Pero por algo que se queda acá en la tierra y que dejamos peleando a la gente. El charro, que la niña se abalanzó contra mí, tenía un odio contra Dios muy grande. Y yo era el que estaba representando ahí de alguna manera. Y yo hacía la reflexión, es la imagen que el mundo tiene de Dios en este momento. Pero una imagen generada por el libertinaje y por el mal uso de la libertad del ser humano, porque hace y deshace a las espaldas de Dios. Y eso tiene una consecuencia, la maldad, las guerras, el odio, el pecado en definitiva, que desfigura la imagen de Dios en el hombre. Y el hombre le echa la culpa a Dios. Así fue la enseñanza para mí. Algo que ha sido fruto del mismo hombre, desfigurar la imagen de Dios en la sociedad y en las familias, y Dios paga los platos rotos. Es duro. Pero dije, al fin y al cabo, bendito Dios, la puedo dejar en su casa. Yo dije, pues podré morir tranquilo. Esa alma no me escapó ahora. Oro por ello. Sé que muchos hogares viven así, muchos. Solo fue una pequeña muestra. Tengamos a Dios en el primer lugar. No ahorremos esfuerzo para tenerlo en el primer lugar. Así nos cueste lágrimas, dolores, fatigas, pero vale la pena. Por Él sí vale la pena. Porque al fin y al cabo Él será nuestra recompensa. Bien, siervo bueno, pasa a la mesa de tu Señor porque has sido fiel, porque me has preferido. Hoy yo te prefiero a ti. Que nuestra Madre interceda por cada uno de nosotros.